Un cordial saludo, mi nombre es Blanca Lucía Morales, estudiante de Trabajo Social. Hoy les presento la sustentación de mi ficha de sistematización de experiencia. Esta sistematización está basada en el acompañamiento que realicé a la familia Mosquera, una familia víctima del desplazamiento forzado, proveniente del municipio de Río Sucio, en el departamento del Chocó, quienes llegaron a la ciudad de Bogotá en condiciones de alta vulnerabilidad. Utilicé la metodología de los 5 tiempos de Oscar Holligan, que es uno de los marcos más sólidos para sistematizar experiencias desde el trabajo social. El primer tiempo de Oscar Jara nos exige cumplir 2 condiciones antes de sistematizar: haber vivido directamente la experiencia y contar con registros que permitan reconstruirla. En mi caso, participé directamente en el proceso de acompañamiento social a la familia Mosquera desde el programa CAJOP de Juan Bosco Obrero en Bogotá. Tuve contacto directo con la familia, con el equipo profesional y con las dinámicas institucionales del programa. Para reconstruir y analizar esta experiencia, conté con 4 tipos de registro: los informes institucionales de atención del equipo CAJOP, mi diario de campo con notas de visitas domiciliarias y sesiones psicosociales, las actas de reuniones interinstitucionales con la Unidad para las Víctimas, la Secretaría de Educación y el Ministerio de Salud, y los testimonios directos de los miembros de la familia Mosquera. En esta diapositiva consiste en definir el plan de trabajo respondiendo 5 preguntas claves. Primero, ¿para qué sistematizo? El objetivo es analizar el acompañamiento social de la familia Mosquera y reflexionar sobre el papel del trabajo social en la reconstrucción del proyecto de vida de víctimas del conflicto armado. Segundo, ¿qué experiencia sistematizo? El acompañamiento realizado por el programa CAJOP desde la llegada de la familia a Bogotá hasta la estabilización inicial del núcleo familiar. Tercero, el eje central. La pregunta que guía todo el análisis es: ¿cómo el acompañamiento psicosocial e institucional desde el trabajo social contribuyen a la reconstrucción del proyecto de vida de familias víctimas del desplazamiento forzado? Cuarto, las fuentes, informes de CAJOP, diario de campo, actas, testimonios y la ley 1448 de 2011. Y quinto, el procedimiento 3 momentos: recopilación, análisis crítico y producción de materiales como esta sustentación. En esta diapositiva vemos la reconstrucción cronológica del proceso, qué ocurrió y en qué orden. La familia Mosquera vivía en una zona rural de Río Sucio, Chocó, dedicada a actividades agrícolas. Su territorio fue escenario de disputas entre grupos armados ilegales, quienes generaron un ambiente de violencia e intimidación que afectó gravemente a toda la comunidad. Los hechos victimizantes fueron especialmente graves: el abuso de una de las hijas y el asesinato de uno de sus hijos. Estos hechos constituyen el punto de quiebre que obligó a la familia a abandonar su territorio para proteger sus vidas.
Al llegar a Bogotá, enfrentaron una segunda vulneración, sin vivienda estable, sin empleo, sin redes de apoyo y con un profundo dolor emocional. Una situación de altísima vulnerabilidad social, económica y emocional. Fue en ese momento cuando la familia ingresó al programa CAJOP de Juan Bosco Obrero, donde recibieron acogida, escucha activa, orientación institucional y apoyo psicosocial, individual y familiar. Dentro de ese proceso, un elemento fundamental fueron las herramientas jurídicas que utilizamos para garantizar los derechos de las familias. En primer lugar, el derecho a petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución. Fue utilizado para exigir respuesta formal y oportuna a la unidad para las víctimas frente a solicitudes de atención humanitaria. En segundo lugar, la acción de tutela, artículo 86 de la Constitución. Fue empleada como mecanismo de protección inmediata cuando se vulneraron derechos fundamentales como la alimentación, la vivienda digna y la salud. Además, se gestionó la participación en el Registro Único de Víctimas. Se activó la ruta del ICBF para la protección de la hija víctima de violencia sexual. Se interpuso denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación y se solicitó orientación jurídica gratuita a la Defensoría del Pueblo. Reflexión de fondo. Reflexión de fondo. La más importante de la metodología de Oscar Jara. La reflexión de fondo. Aquí no escribimos qué pasó, sino que interpretamos críticamente por qué pasó. Primero, ¿por qué se produjo el desplazamiento? No fue un evento aislado, fue el resultado de la violencia estructural que históricamente ha marginado a las comunidades del Pacífico colombiano. La ausencia del Estado en Río Sucio permitió que grupos armados consolidaran su control territorial. El desplazamiento no fue una elección, fue una respuesta de supervivencia. Segundo, ¿por qué las dificultades en Bogotá? La llegada a la ciudad expuso a la familia a lo que podemos llamar una segunda victimización. La exclusión urbana, el conflicto armado, no termina con el desplazamiento. Se transforma en exclusión social en el lugar de llegada. Tercero, en relación con la teoría de la resiliencia, la capacidad de recuperación de la familia mosquera no fue espontánea, fue activada por un acompañamiento que reconoció sus capacidades. Esto cuestiona la visión asistencialista que reduce las víctimas a receptores pasivos de ayuda. Cuarto, el acompañamiento psicosocial cumplió una función que va más allá de la salud mental. Dar voz a quienes habían sido silenciados por la violencia. Eso tiene una dimensión ética y política. Y quinto, desde el enfoque de derechos, la experiencia evidenció una brecha enorme entre los derechos reconocidos en la ley 1448 del 2011 y su materialización efectiva. Fue necesario usar tutela y derecho de petición para cerrar parcialmente esa brecha, lo que confirma que el trabajo social no puede limitarse a orientar, sino que debe convertirse en un proceso activo de exigibilidad de derechos.
Ese tiempo consolida los aprendizajes y las recomendaciones. A nivel teórico, la experiencia reafirma que la resiliencia, el acompañamiento psicosocial y el enfoque de derechos no son enfoques excluyentes, son complementarios y su articulación fortalece la intervención del trabajo social con víctimas del conflicto armado. A nivel práctico, el aprendizaje más importante es que el cómo se acompaña es tan importante como el qué se hace. La construcción de confianza con las familias fue el eje que articuló toda la intervención. Sin ese vínculo, ninguna orientación institucional habría tenido el impacto que tuvo a nivel institucional. La articulación interinstitucional es necesaria, pero suficiente si no va acompañada de un enfoque diferencial. Las familias afrodescendientes del Pacífico tienen particularidades culturales y territoriales que deben ser reconocidas en los protocolos de atención. En cuanto a recomendaciones para la institución, fortalecer los convenios con SNARI, e incorporar el enfoque diferencial étnico en todos los protocolos. Para el trabajo social, incorporar las perspectivas de género y el enfoque territorial de manera sistemática. Y para la política pública, exigir cumplimiento efectivo de la Ley 1448 del 2011, especialmente en atención psicosocial y garantías. Para cerrar, quiero compartir la conclusión central de esta sistematización. El acompañamiento a la familia Mosquera nos evidencia que el desplazamiento forzado no es simplemente movimiento geográfico, es el desarraigo de una vida, una cultura y un territorio. Implica la ruptura del tejido social, emocional y familiar de quienes lo viven. El trabajo social tiene un rol que va más allá de la asistencia inmediata. Es el de ser puente entre las familias afectadas y las instituciones y garante del reconocimiento de su dignidad y sus derechos. Esa experiencia me enseñó que no es suficiente saber qué hacer. Hay que saber cómo están las personas. La escucha, la confianza y el reconocimiento de la dignidad del otro con base de cualquier intervención social con víctimas del conflicto. Acompañar a la familia Mosquera fue uno de los aprendizajes más profundos de mi formación como trabajadora social. Y esta sistematización es mi compromiso de no olvidar lo que vivimos juntos y de seguir apostando por un trabajo social que transforma realidades. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.